licenciada, soy María Milena Cedeño, voy a presentarle lo que es el cerebelo y sus conexiones. Aspecto macroscópico del cerebelo. El cerebelo está situado en la fosa craneal posterior, cubierto en una parte superior de la tienda del cerebelo. Es la parte más grande rompecéfalo y ocupa una posición posterior al cuarto ventrículo y a la cara posterior del tallo cerebral, denominada pedúnculos cerebrales superior y medio e inferiores. Está dividida en tres lóbulos principales: anterior, media y floculonudular. El lóbulo anterior está separado del lóbulo medio por una fisura en forma de V. Amplía la fisura prima. El lóbulo medio está situado entre la fisura ovulonudular y la fisura primaria. El lóbulo floculonudular está situado horizontal y profunda a lo largo del margen del cerebro. Estructura del cerebro. Se compone de una cobertura externa de sustancia gris denominada corteza, incluidas en sustancias blancas. De cada hemisferio existen tres masas de sustancia gris que forman el núcleo intracerebeloso. Estructura de la corteza cerebelosa. Se puede considerar como una lámina grande, como pliegues situados en el plano coronal o transversal. Una sección del cerebelo para el plano medio y las fibras en un ángulo recto, y el corte tiene un aspecto ramificado, el llamado árbol de la vida. Capa de la célula de Purkinje. Son grandes neuronas de Golgi tipo 1, tienen forma de frasco y están dispuestas en una sala. Ocupan las dendritas de esta célula, pasan a la capa molecular donde experimentan una ramificación profunda. Las ramas subsiguientes están cubiertas por espinas dendríticas gruesas y cortas. Área de función cerebelosa. Las observaciones clínicas de los neurólogos y los neurocirujanos y la utilización experimental de la tomografía por encima de los positrones, los movimientos del eje mayor del cuerpo, es decir, cuello, hombro, tórax y abdomen y cadera y zona intermedia del hemisferio, controlan los músculos de las partes distantes de los miembros. Mecanismos cerebelosos corticales. Una extensa investigación citológicas y fisiológicas, ciertos mecanismos básicos atribuyen a la corteza del cerebelo. Las fibras trepadoras y los musgos constituyen a dos líneas principales de entrada en la corteza y tienen un efecto excitatorio sobre las células de Purkinje. Fibras trepadoras son las terminales de los fascículos olivocerebelosos, y las fibras musgosas son las fibras terminales de todos los demás factores aferentes del sistema cerebeloso. Mecanismos nucleares y transcerebelosos. Los núcleos cerebelosos profundos reciben información nerviosa aferente desde las dos fuentes. A. Los anexos inhibidores de las células de Purkinje de la corteza suprayacente. Los anexos excitadores, que son las ramas de las fibras trepadoras y musgosas deferentes en su camino a la corteza suprayacente. Fibras aferentes cerebelosas. La corteza cerebelosa envía información al cerebelo por tres vías: vía corticopontocerebelosa, vía cerebroalocerebelosa y vía cerebroretúculo-cerebeloso. Fibras aferentes cerebelosas proceden de la médula espinal. Envían información al cerebelo desde los receptores sensitivos asomáticos por tres vías: fascículo anterior, fascículo posterior y fascículo cuneo-cerebeloso. El fascículo anterior, los anexos que penetran el núcleo espinal, desde el ganglio espinal y terminan mediante la sinapsis con las neuronas
del núcleo dorsal. Fascículo posterior. Llegan a la médula espinal desde los ganglios espinales, penetran al cordón gris posterior y terminan formando la síntesis con las neuronas de base del cordón gris posterior. Función del cerebelo. El cerebelo recibe información aferente respecto al movimiento voluntario de la corteza cerebral, y desde los núcleos tenemos a las articulaciones e información al equilibrio desde el nervio vestibular y información relacionada con la visión a través del fascículo recto-cerebeloso. Voy a hablar de una nota clínica del cerebro y sus conexiones. El problema clínico. Dos médicos estaban conversando en la calle cuando uno de ellos se volvió al otro y le dijo: mire ese hombre, observen la forma como camina, se balancea de nada, no balancea nada el brazo derecho, que simplemente cuelga al lado del cuerpo. Me pregunto qué lesión cerebelosa tendrá. Una persona con un tumor o un unilateral del hemisferio cerebeloso tienden a mantener el brazo colgado al lado del cuerpo mientras camina. Ya, ahora le voy a decir la respuesta y la explicación acerca de la solución clínica. Si un paciente con lesión unilateral que afecta a un hemisferio cerebeloso muestra ausencia de coordinación entre los diferentes grupos de músculo del mismo lado del cuerpo, esta altera no solo a los agonistas de los antagonistas en solo movimiento. Ejemplo, una persona sana se balancea ambos brazos y camina en caso de enfermedad cerebelosa. Se pierde la actividad en el lado de la lesión. La formación reticular y el sistema límbico. La formación reticular. Se aparece en una red formada por células nerviosas y fibras nerviosas. Esta red existe a través del eje del sistema nervioso central. Desde la médula espinal hasta el cerebro se reciben aferencias de la mayoría de los sistemas sensitivos y tienen fibras eferentes que descienden e influyen en las células nerviosas de todos los niveles del sistema nervioso central. Organización general. Consisten de una red cognitiva de las células y fibras nerviosas asentadas en las zonas profundas que se extienden desde la médula espinal a través de la médula oblonga. El puente, el mesencéfalo y el subtálamo y el hipotálamo y el tálamo pueden dividirse en tres columnas, como columna media, columna medial y columna lateral. Función de la formación reticular. La formación reticular hacia todas las partes del sistema nervioso no resulta sorprendente que las funciones también sean numerosas. 1. Control del músculo esquelético. 2. Control de la sensación somática y viceversa. 3. Control del sistema nervioso autónomo. Control del sistema nervioso autónomo. 4. Control del sistema nervioso endocrino. 5. Influencias en los relojes biológicos. 6. En el sistema activador reticular. Sistema límbico. Sistema límbico. En términos generales, para incluir a un grupo de estructuras que se encuentra en una zona límite entre la corteza y el hipotálamo, se haya aplicado con muchas otras estructuras más allá de la zona límite en el control de las emociones, la conducta y los impulsos. Cuerpo amigdalino. Parece una almendra. Está situada en la parte delante y en la parte por encima de la punta del asta inferior del ventrículo lateral del cerebro. Consiste en un complejo de núcleos que pueden agruparse por grupos basales de mayor tamaño y otro grupo coricomedial. Vías de conexión del sistema límbico. La conexión del sistema límbico son los alevos, las fibras, el fascículo mamilotalámico y las estrías terminales. Estructura del hipocampo y la circunvolución dental. Las estructuras corticales del hipocampo y convolución del parahipocampo consta de 6 capas. Existe una transición gradual desde una organización de 6 capas a otra de 3 capas, que son la capa molecular, capa piramidal y capa poliforme.
el sistema límbico? El sistema límbico, a través del hipotálamo y sus conexiones con el tracto de la ciudad del sistema nervioso autónomo y la función del control del sistema endocrino, es capaz de influir en los núcleos de aspectos de los conductos emocionales. Hay algunos datos que indican que el hipocampo participa en la conversión de la memoria, repite en la memoria a largo plazo. Esta afectación se denomina amnesia anterogrado. Nota clínica. Una mujer de 23 años con antecedentes de crisis epilépticos desde hace 4 años acudió a una consulta con su neurólogo. Un amigo de la paciente describía con viveza la crisis unos segundos antes que comenzara con la convulsión. La paciente se quejaba de olores desagradables. La paciente emitía gritos estridentes mientras caía al suelo inconscientemente. Inmediatamente todo su cuerpo participaba en movimientos generalizados toniclógicos. Está claro que la paciente presentaba una forma generalizada de crisis epilépticas a partir de sus conocimientos neurológicos. Respuesta de la aplicación. Respuesta de la nota clínica. El logro del olfatorio que precedía la convulsión generalizada en una crisis epiléptica indicaría la afectación inicial del lóbulo temporal de la corteza cerebral. Sistema ventricular líquido cefalorraquídeo y barrera hematocefálica y hematorraquídea. Sistema ventricular. Los dos ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través del agujero interventricular. El tercer ventrículo está conectado al cuarto ventrículo mediante el acueducto cerebral y el acueducto de Sydney. El cuarto ventrículo, a su vez, se continúa en el conducto epididymario. Los ventrículos están recubiertos por epidimias llenas de líquido cefalorraquídeo. Plexo coroideo del cuarto ventrículo. El plexo coroideo tiene forma de T y a la parte vertical de la T es doble, se halla suspendida desde la mitad inferior del techo del ventrículo y aporte sanguíneo del plexo procedente de las arterias cerebelosas inferior y posterior. El ventrículo está situado anterior al cerebro y posterior al puente y la mitad superior a la médula oblonga. Está recubierto por epidemias del cuarto ventrículo, posee límites caudales del techo y el piso en forma romboidal. Ventrículo. Situado entre los dos tálamos, se comunica anteriormente con los ventrículos laterales a través del agujero interventricular y posteriormente al cuarto ventrículo a través del acueducto cerebral. Cefalorraquídeo. Se encuentra en las ventrículas del cerebro y el espacio subaracnoidal alrededor del cerebro y la médula espinal. Su volumen es alrededor de 150 mililitros, es claro e incoloro. El contenido de glucosa de la lámina de la sangre. Función. Al bañar la superficie externa e interna del cerebro, la médula espinal sirve como armador entre los sistemas nervioso central y los huesos que lo rodean. Ayuda a la eliminación de los productos metabolismos neuronales. Forma principalmente en los plexos coroides de los ventrículos laterales del tercero y el cuarto. Parte se origina de la célula epididymal, recubre los ventrículos y las sustancias encefálicas a través de los espacios cerebrovasculares. Barrera hematorraquídea. Existen un paso libre de agua y gases de sustancias liposolubles desde la sangre y líquido cefalorraquídeo. Estructura. Capilar sanguíneo está separada de la luz del ventrículo por lo siguiente las estructuras de la célula y una membrana basal y de las células pálidas. Interfase líquido cefalorraquídeo cerebro. Aunque los colorantes vitales administrados de inyección intravenosa no logran acceder a la mayor parte de los tejidos cerebrales, inyectan al espacio subaracnoide en los ventrículos, entran pronto por los espacios extracelulares alrededor de las neuronas. Importancia funcional de las barreras hematocefálicas y
hemorraquídea. Las condiciones normales de las barreras hematoencefálicas y hematorraquídea son importantes de las barreras impermeables que protegen el cerebro y la médula espinal de sustancias potencialmente nocivas mientras que permiten la entrada de gases y nutrientes a los tejidos nerviosos. Un niño de 3 años ha sido remitido a un hospital infantil por su circunvalencia de la cabeza superaba el límite normal para su edad. Tras un historial exhaustivo y una exploración física detallada, se estableció el diagnóstico de hidrocefalia. Respuesta de la explicación acerca de la solución del problema clínico. La hidrocefalia es una situación en la que se produce dentro del cráneo a un aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo. Las astresias cognitivas del acueducto cerebral y la meningitis de los tumores y bloqueos de las granulaciones y las reanuidades por la hemorragia subcraneal. Irrigación del encéfalo y la médula espinal. Irrigación del encéfalo. El encéfalo está irrigado por 2 arterias carótidas internas y por arterias vertebrales. Las 4 arterias se encuentran en el espacio subaracnoide. Sus ramas son anastomosas en la superficie inferior del encéfalo para formar el círculo arterial cerebral, o longo de Willis. De la porción cerebral. 1. La arteria oftálica se forma de las arterias carótidas internas y salen del seno cavernoso. Las arterias comunicantes posteriores es un vaso pequeño que se origina desde la arteria carótida. Las arterias caroidas es una rama pequeña, también se origina en la área caroida interna cerca de la bifurcación terminal. La área central anterior es una rama terminal más pequeña de la anterior carótida interna, se une a la arteria cerebrosa posterior del cerebro. Aquí se unen las arterias comunicantes anteriores. Está formada por una anastomosis entre 2 arterias carótidas comunicantes anteriores cerebrales. Las ramas corticales y centrales proceden del polígono e irrigan a la superficie cerebral. Arteria cerebral media. La rama más grande de las arterias internas tiene un proyecto lateral del surco cerebral. Las ramas corticales se irrigan a toda la superficie lateral del hemisferio. Capilar cerebral. Circulación cerebral. Al torrente sanguíneo del cerebro debe aportar oxígeno, glucosa y otros nutrientes al tejido nervioso y eliminar el dióxido de carbono, ácido láctico y residuos metabólicos. Irrigación de la médula espinal. Recibe aporte sanguíneo a las 3 arterias pequeñas, las 2 arterias espinales posteriores. Irrigación de la médula espinal. Las arterias de la médula espinal reciben un aporte sanguíneo de 3 arterias pequeñas, las 2 arterias espinales posteriores y la arteria anterior. Estos vasos se anastomosan en la superficie de la médula y envían a las ramas de sustancia blanca y sustancia gris. Vena de la médula espinal. Las venas drenan en 6 canales de longitud que se comunican superficialmente dentro del cráneo con las venas del cerebro y con los senos venosos. Nuestra clínica. Durante una angiografía carótida en medio de un contraste, las arterias cerebral posterior, al seguir cuidadosamente el medio de constante, pero no seguía más allá. Respuesta de la explicación acerca de la solución de los problemas clínicos. Del trabajo del M.C. McDonald y Potter en 1950 mostró que la arteria comunicativa posterior es el lugar en el que se juntan las corrientes de sangre y la arteria carótida interna de las arterias vestrales del mismo lado y dado a las presiones del punto iguales. Muchas gracias, licenciado, por escuchar el tema.